La agenda política en Fórmula. Las 7 de la mañana con 31 minutos es el tiempo del centro del país. Ya está con nosotros Fernando Ávila. Hoy adelantamos su participación a las 8 de la mañana en punto. Estaremos platicando con la gente de la Conagua para que nos cuente cómo va caminando todo este proceso de mantenimiento del sistema Cutzamala. Fer, ¿cómo estás? Jaime, muy buenos días. Igualmente un enorme saludo a los amigos del auditorio. ¿Te ha pegado el corte de agua o no? Afortunadamente hasta ahorita no, se ha resuelto. Preveímos el tema y afortunadamente no nos ha pegado demasiado. ¡Qué bueno! Oye, uno que está acostumbrado a bañarse una vez a la semana. Bueno. Sea necesario o no pasa nada. Haces muy bien. Entonces no te pegó tanto. No es cierto, Fernando es muy, muy limpio. Oye, Fernando, la semana pasada platicamos, interesante los señalamientos de Margarita Zavala sobre que el PAN debería de solicitar o ofrecer una disculpa por el tema de la diputada de Sinaloa, Lucero Sánchez. El lento actuar de Ricardo Anaya desde la dirigencia del Partido Acción Nacional. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Fueron más de 7 meses o 7 meses? Se presenta un tanto errático, sin duda alguna, esta actuación, toda vez que resulta un tanto incongruente, inclusive, al mensaje que permanentemente había estado manejando el propio presidente del Partido Acción Nacional y que, recordemos, incluso fue la bandera que utilizó justamente para arribar a la dirigencia nacional de su partido, y que de repente, frente a los hechos, cuando se le presenta la oportunidad realmente de posicionar y de dar la cara de su partido, posicionando, insisto, distinto lo que regularmente se presenta, simple y sencillamente desaparece de la escena política, no tiene una voz firme, fuerte para señalar este tipo de cuestionamientos, y entonces lo único que pareciera, o por lo menos lo que se percibe, es que quizá está muy bien armado para su discurso, para estar señalando inclusive a través de una enorme despliegue de spots que pareciera más un culto a la personalidad que terrible, ¿no? Impresionante. O sea, finalmente pareciera, insisto, que más allá de querer posicionar al partido político, se está buscando una estrategia de posicionamiento personal que tanto también igualmente estuvo criticando previo a su llegada a la dirigencia. Entonces, sí resulta contradictorio, resulta contrastante el discurso contra los hechos que está manejando, siendo alguna, el dirigente del Partido Acción Nacional. Qué bueno que tocas ese tema de los spots, porque también desde distintas trincheras se ha criticado mucho, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y están actuando como Andrés Manuel López Obrador. Es precisamente el punto. Una de las circunstancias que más ha buscado y pedido la ciudadanía permanentemente, quien no haya entendido el mensaje del ciudadano en las urnas y la manera en que empieza a reorganizarse la ciudadanía en general, es justamente congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se plantea en momentos de campaña, en momentos de búsqueda del voto para lo que sea, ya sea la dirigencia de un partido político o algún cargo de elección popular, que haya una congruencia entre lo que se está planteando en el discurso y lo que se realiza una vez que se obtiene esa representación. Y lamentablemente aquí pareciera que el caso particular de Anaya no se refleja en ese sentido, toda vez que insisto, se nota muy firme, muy fuerte para atajar o atacar cualquier circunstancia respecto de cuestiones de corrupción o de no situaciones del todo claras, y cuando se da la ocasión de señalar lo que sucede dentro de su propio partido o con militantes del mismo, simple y sencillamente hace mutis o no hay ningún tipo de respuesta o reacción inmediata ante este tipo de situaciones. Y lo que ya mencionábamos en el tema de los spots, que se mantiene a pesar de la crítica fuerte social respecto de ese culto a la personalidad que parece se está intentando generar, o ese posicionamiento de una persona y no de un partido político, pues también nos habla de esa incongruencia respecto de cómo señalar lo que hacen otros, independientemente de que la ley lo permita o no lo permita, una cuestión más allá de no de legalidad, sino de legitimidad. Ajá. O de actuación real respecto de cómo queremos presentarnos frente a los electores, y que él mismo no lo lleva a la práctica. Sin duda alguna, es triste, es lamentable, porque se presentaba en alguna ocasión, en algún momento, cuando se estaba dando la contienda interna, como un personaje fresco en la política, con ciertas vinculaciones, pero que pudiera
prometer una circunstancia mucho más libre, mucho más abierta, y sin embargo, desafortunadamente, ha venido a menos, se ha venido desdibujando, y desafortunadamente para su partido, en estas condiciones, pues simple y sencillamente no posiciona adecuadamente al mismo instituto. Claro, político. y estamos, bueno, pues como bien lo hemos comentado, como lo hemos señalado en este espacio, estamos en plenos amarres. Caminan las elecciones de los precandidatos, porque viene una fecha muy importante, el próximo 5 de junio, las elecciones donde estarán en juego 12 gubernaturas. ¿Cómo ves? ¿Cómo van quedando las alianzas en todo este tema? Es un proceso electoral importantísimo, toda vez que una tercera parte del país estará en elecciones el próximo junio. De estos 12 estados que renuevan gobernadores, recordemos, son 9 los que tienen en este momento un gobernador emanado del Partido Revolucionario Institucional, son 3 los que tienen gobernadores emanados no del PAN o del PRD, sino de esta alianza que se logró precisamente hace 6 años, y que el reto está, bueno, el caso por supuesto del PRI, en mantener e inclusive incrementar este número de gobernaturas, y en el caso de los otros partidos, si es que consiguen revitalizar estas alianzas y generar otras, o posicionarse con sus propios candidatos. En el caso particular, por ejemplo, lo estábamos viendo, Puebla, que el gobernador actual llegó precisamente fruto de una alianza en este sentido, hoy ya es un hecho que no se dará la alianza como tal, que tendrán que ir cada uno de los partidos de manera independiente, por decirlo de alguna suerte, y esto también le da características particulares, además de que Puebla, recordemos también, es un estado en el que el gobernador durará 2 años con esta intención de hacer cada vez más concurrentes las elecciones de gobernador con presidente de la República y renovación del Congreso. La idea, como lo hemos planteado en algún momento, es que eventualmente arribemos a un punto en el que solamente tengamos elección cada 3 años en todo el país. Homologarlo, ¿no? Homologarlo, hacer esta concurrencia de elecciones de forma tal que podamos dar este espacio de 3 años para todo lo que es el acuerdo político, verdaderamente gobernar cada uno de los distintos representantes que tengamos a nivel estatal, federal, inclusive municipal, y dejarnos de estar permanentemente, quizá, si bien ya se logró esto de que todo el año estábamos en elecciones y ahora es una sola vez al año cada estado dependiendo el calendario electoral, pero darle un poco más de margen e insisto, eventualmente arribar a que en todo el país solamente existan elecciones cada 3 años. Oye, ¿qué te dice lo que nos enteramos el viernes en Oaxaca por parte del Revolucionario Institucional, que será Alejandro Murat, el exdirector general del Infonavit, el abanderado? Hoy es precandidato, todavía faltan ahí las formalidades, pero pues bueno, él será quien lleve... La fórmula que está manejando es muy interesante, la fórmula que está manejando el Partido Revolucionario Institucional en todas las elecciones, en todos los estados en los que habrá elección de gobernador, está aplicando la fórmula de un candidato de unidad. Es decir, se reúnen los distintos aspirantes. Los amarres lo están haciendo muy bien, ¿no? Sin duda alguna, porque por hasta este momento le ha funcionado, toda vez que no se ha presentado ningún desprendimiento, ninguna ruptura, no ha salido nadie visible en este momento, pero si no se presenta en el momento en que se menciona o se plantea quién va a ser el candidato o el precandidato en este caso, difícilmente se dará posteriormente. Es decir, realmente se está tejiendo adecuadamente por parte de la dirigencia, se reúnen a los distintos precandidatos, a los distintos aspirantes, logran el acuerdo a partir de los datos que tengan las dirigencias tanto nacional y estatal en su caso, y han logrado salir airosos hasta este momento respecto a estas candidaturas de unidad. Sin duda alguna, la figura de Alejandro Murat, una figura en sí misma, más allá de los entornos o los contextos que le puedan generar, es una figura fresca, una figura joven, se está buscando darle un poco ese esquema, y me parece que puede ser atractivo para el electorado oaxaqueño, toda vez que, insisto, también Oaxaca es fruto de uno de los estados que hoy gobierna un partido distinto al PRI, fruto de una alianza muy complicada o interesante hace 6 años que llevó a la gubernatura Gabino Cue, entre el PAN, el PRD y el entonces Convergencia. Hoy también se darán ahí unas situaciones interesantes para lograr precisamente estas nuevas alianzas y ver qué tanto pueden salir fortalecidos frente a una candidatura que yo creo que se presenta fuerte, con firmeza en el caso de Oaxaca. Oye, no tan amarradas las cosas en Quintana Roo. En Quintana Roo hoy hay datos interesantes en la prensa, ¿no? El caso de Quintana Roo es complejo porque ahí el tema particular, y puede llegar a suceder inclusive en otros estados, en donde la figura del gobernador, en este caso priista, no está logrando quizás los esquemas de unidad que está buscando, por otro lado, la dirigencia nacional. ¿Qué está pasando? Bueno, si el gobernador está buscando impulsar a su propio candidato, más allá de lo que las dirigencias nacionales estén pretendiendo llevar, sin duda alguna esto sí genera fricciones y puede generar el rompimiento importante de figuras incluso emblemáticas para el Revolucionario Institucional, en el caso particular de Quintana Roo, que ya se señala en algunos medios, eventualmente podrían estar buscando el
rompimiento justamente con el partido si es que no resultaban electos o designados candidatos del tricolor. Oye, lo que va a suceder en Tamaulipas también llama mucho la atención. Ahí ya Baltasar Hinojosa ya está. Cabeza de Vaca, el hoy senador Francisco García Cabeza de Vaca, ¿él ya está también amarrado o va también en esa dirección? Prácticamente ya es una definición que tiene el Partido de Acción Nacional respecto del senador, salvo que se no lograra disminuir esta presión que está teniendo a partir de algunos señalamientos, lo ha señalado el mismo, del pasado, pero que hoy casualmente vuelven a surgir a la luz, y que bueno, si logra salir airoso de esta circunstancia mediática, se confirmará que él es el candidato. Tamaulipas es un caso muy significativo, recordemos la tragedia que vivió ese estado hace 6 años, precisamente, pero prácticamente asesinado una semana antes de la propia elección, con una tendencia importantísima que él iba a ser seguramente el ganador, y que bueno, literalmente el crimen organizado en ese momento votó, y son situaciones que deben de evitarse para esta jornada y ser muy cuidadosos porque no suceda. Pues Fernando, qué interesante y qué intensa está la agenda política. Muchas gracias. Pesadísima. Un excelente domingo, buen día. Buen día, es Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Una pausa, 7:42.